la problemática de las comunicaciones, el entorno digital de las comunicaciones, y hay una primera mención al Estado, es decir, al rol de lo público, al espacio de aquellas cuestiones que son tal vez más del campo de lo político, y cuestiones de las cuales, en tanto el Estado es el ámbito común de realización de las expectativas de la sociedad, una cuestión central en esta etapa de la vida del mundo, en donde la cuestión, como bien se decía recién, de la tecnología ocupa un rol preponderante. Y también se planteaba el tema de el rol de la tecnología, ¿no? Nosotros hemos padecido como sociedad demasiado el triunfalismo tecnológico de los años 90, estrechamente ligado a los procesos de globalización, y buena parte del mundo terminó comprando la idea de que la globalización, la aldea planetaria, esa metáfora tan poco feliz en donde grupos de empresas, especialmente grandes grupos financieros y de la informática, desarticulaban la estructura productiva para generar entornos diferentes, la verdad es que dejó en términos sociales, en términos culturales, una situación de muchísima pobreza para la gente. Es decir, esa década en donde la explosión de la ciencia y la tecnología eran ofrecidas como sinónimo de progreso, realmente en términos de la vida cotidiana de las sociedades y especialmente del mundo periférico, fue una década catastrófica. Nosotros recordamos bien cómo terminó para la Argentina ese tiempo con digamos, la crisis enorme del año 2001. Y acá también se hacía una oferta y una venta de lo tecnológico como sinónimo de prosperidad. Acá tuvimos secretarios de comunicaciones como el señor Cámara, que incluso en lo político ensayaban discursos que trataban de vincular el mundo digital, por ejemplo, con el peronismo. Y entonces había como sus participaciones en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en nombre de la Argentina, hacían este tipo de galletas, ¿no? De la justicia social, las nuevas tecnologías. La verdad que lo primero que debe pensar un proceso de cambio y transformación tecnológica es en la apropiación social de las tecnologías. Y en esto el rol del Estado es determinante, es decir, volviendo un poco a la cuestión principal. Y esto lo es más aún si uno lo que toma en cuenta es cómo fue que se produjo durante esa década el proceso por el cual cambiaron radicalmente los medios en su relación con la sociedad. En esto la tecnología tuvo muchísimo que ver. Por ejemplo, de los tiempos de Cámara es la firma de los acuerdos de reciprocidad satelital con Estados Unidos, ¿no? Entonces, al país se le hablaba del ingreso argentino al primer mundo porque estábamos en condiciones de igualdad e intercambiar contenidos argentinos con los medios norteamericanos y viceversa. Evidentemente lo único que logramos con eso es generar excelentes condiciones para que la industria audiovisual norteamericana pudiera penetrar en el mercado argentino. Y con eso vino también el desarrollo de la industria del cable y el proceso de concentración, que nos convirtió a los argentinos en un 80% dependientes de ese sistema pago como única forma de acceder a los beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento. Por lo tanto, no había una apropiación social, había una renta que generaba ese esquema y quienes estaban en condiciones de pagar algún dinero podían acceder entonces a ese mundo. Empresas, ¿se acuerdan ustedes?, de televisión satelital directa como Sky y otras,
y buena parte de los capitales extranjeros y sobre todo norteamericanos que habían llegado en virtud del Tratado de Reciprocidad de Inversiones con Estados Unidos huyeron espantados a fines de esa década. Es decir, nos quedó un muy pobre desarrollo de la televisión abierta como herramienta democratizadora en la posibilidad de acceso a la comunicación, un debate postergado respecto de las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecían para cambiar ese esquema, básicamente la televisión digital. Por acá anda el ingeniero Anuncio y ya desde el año 2000 y desde antes había intentos y esfuerzos, me acuerdo del caso de Canal 7, para ver cómo podíamos desarrollar las potencialidades de la televisión abierta para acercar a la gente otras posibilidades de acceso a la información y al entretenimiento que no fueran solamente mediante sistemas de pago. Lo que quiero decir con esta introducción es que hemos asistido también a la constitución de un modelo comunicacional donde la tecnología jugó un papel preponderante, pero en la medida en que ese proceso fue conducido por el interés exclusivamente del mercado y de un grupo de empresas más ocupadas en la concentración que en el desarrollo de oportunidades, lo que pasó es que también se generó sobre la base de un Estado ausente, ¿no? Del dejar hacer del Estado, filosofía que también estaba absolutamente plasmada en la vieja ley de radiodifusión. Es decir, cuando ya en tiempos más cercanos, hablamos del año 2006-2007, la televisión del Estado quería poner una repetidora de la señal de algo que se suponía que era de todos los argentinos en alguna localidad del interior, aparecía alguien invocando los artículos de la vieja ley diciendo, pero acá está el principio de subsidiariedad del Estado, es decir, el Estado no sirve para nada si hay un privado dando el servicio. Si había una licencia particular, el Estado no tenía nada que hacer. Esa era la filosofía de la vieja ley, que, ojo, estuvo vigente hasta no hace demasiado tiempo, ¿no? 2009 ya, casi una década después de los finales de lo que fue la década perdida de los años 90. Y aludo concretamente al caso de la justicia en San Rafael Mendoza y al caso de Mendoza Capital, a donde el Estado iba a colocar una antena repetidora y apareció una medida cautelar de la justicia local diciendo, señores, esta ley dice que si hay un privado usted no tiene nada que hacer acá. Entonces, de lo que se trataba, me parece, en la medida en que la propuesta de este panel, que finalmente es solamente un coloquio mío, era reflexionar sobre el tema de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su implementación. Lo primero que me parece importante es ubicar esa situación en el tiempo y en el espacio, y cruzado también con la cuestión tecnológica. Es decir, nosotros salimos de esa etapa con un esquema en donde de 1.500 operadores independientes habíamos pasado a menos de la mitad, es decir, la propiedad de las empresas había sido tremendamente concentrada en muy pocos operadores y finalmente en uno solo hacia finales del año 2007. El rol de lo público había quedado completamente subordinado a las imposiciones del mercado, un mercado que encima después fue parte de la crisis tremenda de finales de los 90 y principios 2001-2002, esfuerzo que todavía estamos haciendo como sociedad en términos de las deudas que quedaron de esa época. Entonces, cuando se empieza a discutir en la Argentina un cambio de paradigma en el sentido de la producción, del empleo, de la inclusión, de un rol diferente de los distintos sectores en términos de proyecto económico, es decir,
algo que no estuviera regido exclusivamente por el interés de los grupos financieros o de servicios privatizados, que posteriormente también o quebraron o tuvieron que ser rescatados por el mismo Estado. En algún momento inevitablemente también el tema de la comunicación y de ese modelo tenía que aparecer en el debate público. Y demasiado se había estado silenciando, a pesar de que en muchos lugares del mundo pasaban cosas, y pasaban cosas en términos de discutir la estrecha relación que había entre la concentración de la propiedad mediática y la calidad de la democracia. Y no solamente eso, sino en términos también de la necesidad de preservar la producción de contenidos nacionales como una manera también de aportar a un modelo productivo basado justamente en la generación, en este caso, de contenidos. Cuando todo esto se debate, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York y en la banda de UHF, había operativos 50 y pico de canales, y que rápidamente, en función de la posibilidad de multiplicar esos contenidos por la posibilidad que la tecnología ofrece, rápidamente generaron una posibilidad de acceso de muchísima oferta frente a lo que podían ser los sistemas de televisión paga satelital o por cable. Eso en la Argentina no había pasado y tendría que esperarse hasta el año 2009 que la iniciativa de la creación de la plataforma de televisión digital abierta empezara a instalar esta perspectiva como un escenario, en todo caso, de generación de un modelo en el tiempo que reemplazara lo que todavía hoy tenemos, que es que el 80% de nuestros ciudadanos, para poder ver incluso los canales abiertos, tienen que pagar un canal de cable. Pero yo diría que si hubiera que medir la ley por su impacto social, creo que indudablemente la ley 26.522 ha sido una de las normas de mayor impacto social, político, económico y cultural en nuestro país. Y lo ha sido, entre otras cosas, porque justamente se instala, se inserta en ese tiempo político, y en todo caso lo que tiene que hacer, y creo que es uno de los desafíos que tenemos para adelante, y está planteado en sus artículos 93, 94 respecto a las nuevas tecnologías, es cómo hacemos para que estas posibilidades que nos da el desarrollo de las nuevas tecnologías se conviertan en oportunidades para fortalecer ese modelo de producción de contenidos y de acceso en condiciones socialmente aceptables para